Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Seguimos con estos estudios bíblicos y el día de hoy vamos a estudiar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 22. Hoy día vamos a estar hablando sobre cumple el plan de Dios para tu vida, ¿ya? El texto bíblico dice así la palabra del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo urge a Timoteo a proveer estímulos para motivar a los creyentes a que sean fieles en cumplir el plan de Dios para su vida. Pablo, ¿cierto?, ha dicho a Timoteo que él debía estar consciente de los peligros, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas que causan estragos en la vida de los miembros de la iglesia. Y algo más, el apóstol hace ver que vendrá una ola de inmoralidad contra los valores cristianos, de tal manera que algunos no sabrán si están actuando bien o están actuando en contra de la voluntad del Señor. En nuestra época estamos enfrentando una situación caótica. Hay muchas iglesias que hemos permanecido fieles a la palabra del Señor, pero también hay iglesias hoy en día que se han desviado de los mandamientos de Dios. Y hay una generación de jóvenes, en especial, que aún necesita conocer a Dios más plenamente por medio del estudio de la palabra, ¿ya?, para así poder distinguir entre lo que es la voluntad de Dios y aquello que no es la voluntad del Señor. Hay una peligrosa confusión de doctrinas, ¿ya?, que muchas veces falsos predicadores, falsos maestros, falsas sectas promueven, y esto causa confusión en diferentes personas que se ven expuestas a estas doctrinas. Ya hay diferentes prácticas y cada uno parece que en el día de hoy predica o habla, ¿cierto?, desde su propia conveniencia o desde su propio punto de vista de interpretar la Escritura en forma particular. Entonces, esta es la situación en la cual nos encontramos hoy en día, y era la situación, ¿cierto?, que también ocurría en el tiempo de Pablo, de Timoteo, allá en Éfeso. Dice Pablo, persiste en lo que has aprendido. Timoteo había tenido varios maestros. Primero, ¿cierto?, había sido su abuela, su madre, y ahora el apóstol Pablo habían sido maestros e instructores de Timoteo en los caminos del Señor. Pablo había sido un gran ejemplo, ¿cierto?, de paciencia, de perseverancia, de fe, de disciplina, ¿cierto?, al enfrentar todas las pruebas que él había tenido en su vida, y aún así él había perseverado. Pablo vino a ser un ejemplo de cómo debía ser un pastor fiel en los caminos del Señor. La herramienta ideal del obrero, ¿cierto?, siempre va a ser la palabra del Señor. Esta es la herramienta para nuestra vida, la palabra del Señor, que es útil para nuestra enseñanza, para nuestra reprensión, nuestra corrección y nuestra instrucción en la justicia de Dios. Todo lo que el obrero necesita para cumplir la misión está en la palabra. Y como alguien dijo una vez, si no está en la palabra es porque Dios no lo consideró necesario que nosotros lo tuviéramos, ¿cierto? Ya que todo lo que Dios requiere de nosotros, pide de nosotros, demanda de nosotros, Él lo dejó establecido en su palabra. Parte número 2. Cumple tu ministerio. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ya? En una situación confusa en la que habrá muchos predicadores sin escrúpulos que predicarán para su propia conveniencia personal, es necesario que el siervo del Señor cumpla el ministerio de evangelista, de maestro también, ¿ya? Y evangelista y maestro fiel al Señor. Habrá mucha comezón de oír, ya, si en ese tiempo había comezón de oír, hoy en día hay mucha más comezón de oír, ¿cierto? Gente que quiere oír la palabra, pero también quiere oír una palabra que quizás no lo confronte, sino una palabra que sea agradable, ¿ya? Y ahí es donde se provoca la confusión, ¿ya? Habrá mucha comezón de oír, por lo que la gente estará dispuesta a escuchar y a creer en cualquier cosa. Se debe tener presente que vamos a compadecer ante el tribunal del Señor. Hoy en día la gente también tiene comezón de oír y muchas veces van en busca de una palabra o van a lugares donde les predican otro evangelio, un evangelio fácil, un evangelio de promesa, un evangelio, ¿cierto?, donde al parecer le hacen cosquillita en el oído y que suena agradable a la vida de ellos, pero nunca a la gente le piden de que se arrepienta, que se ordene, que cambie su vida, que deje el pecado, que se comprometa con el Señor, con la iglesia local. Entonces, hoy en día nos vemos en esta situación. Por esto es importante, mi hermano, que nosotros seamos fieles en la evangelización, predicar el verdadero evangelio y también como pastores, maestros de la palabra, enseñar la palabra y discipular con fidelidad. La tercera parte del estudio dice así: ama la venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está consciente de que el fin de su vida terrenal está llegando, que su carrera se está finalizando. Sin embargo, esto para él solo significa que se aproxima a recibir la corona, como la recibirán también todos aquellos que han amado al Señor y que anhelan su venida. Nosotros debemos entender de que tenemos un tiempo para nacer, un tiempo para partir, pero durante este tiempo que tenemos vida, debemos trabajar en la obra del Señor. Pablo había invertido en su hijo Timoteo, lo había discipulado, lo había preparado, le había dado ejemplo de cómo vivir la vida cristiana, y ahora Pablo, cierto, preso, se sabía de que ya su tiempo era corto, pero él mira al futuro, cierto, mira para adelante, y a pesar de que él iba a partir, tenía puesta su mirada en el galardón. Él sabía quién había servido, sabía en quién había creído, él sabía cómo había trabajado en la obra del Señor, y ahora lo que él espera es esta recompensa eterna. Y es también una promesa para todos nosotros, todos aquellos que amamos al Señor, que trabajamos en la obra del Señor, que anhelamos la venida del Señor. Sabemos de que nuestro trabajo, nuestro servicio al Señor, lo que nosotros hacemos para Dios no es en vano, y que un día Dios a nosotros también nos va a dar esa recompensa eterna. ¿Qué aplicaciones, mi hermano, sacamos de este breve estudio? Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Los creyentes debemos vivir vidas ejemplares que testifiquen de Cristo a quienes nos rodean. Nosotros debemos vivir el Evangelio, ¿cierto? Dios nos ha dejado su palabra, la cual nos enseña, redarguye, reprende, exhorta, a fin de vivir una vida en obediencia a la palabra del Señor. Lo otro, debemos conocer a fondo la Sagrada Escritura. No basta solamente con hacer una leída superficial de la Biblia, sino que debemos escudriñar la Escritura, amar la palabra, obedecer la palabra, ¿cierto? Debemos conocer la palabra. Dice de que Timoteo desde su niñez conocía la Sagrada Escritura. La pregunta es, ¿estamos enseñando la palabra a aquellos que tienen hijos, a sus hijos? ¿Estamos teniendo nuestro altar familiar cada día con nuestra esposa, con nuestra familia? ¿Estamos teniendo nuestros tiempos devocionales personales donde estudiamos la palabra a profundidad? Nuestro mejor anhelo
debe ser terminar bien la carrera con gozo, cumpliendo el ministerio que Dios nos haya dado. Debemos saber, hermano, que nuestro trabajo no es en vano, ¿ya? Todos tenemos un día para partir, este día solamente lo conoce el Señor, pero nosotros debemos trabajar todos los días en la obra del Señor, ser diligentes en trabajar nuestros dones, talentos, ministerios que Dios nos ha dado y así extender el reino del Señor, alcanzar a otras personas con el verdadero evangelio y discipular a aquellos que creen, enseñándoles la palabra con fidelidad, sin desviar, ¿no es cierto?, como lo hacían estos falsos maestros, falsos predicadores en el tiempo de Pablo y de Timoteo, y como también muchos falsos maestros, pastores, predicadores, líderes se han desviado del verdadero evangelio el día de hoy. Así que te animo por medio de este estudio a esto, ya a que nosotros podamos cumplir el plan de Dios en tu vida. Alguien un día me preguntó y me dijo: pastor, yo no sé para qué Dios me ha llamado. Y la respuesta es muy simple. Dios te ha llamado para amarlo a Él por sobre todas las cosas, para amar a tu prójimo, ¿cierto? Ayudarlo cuando lo vea en necesidad, para cumplir una misión, el ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para crecer, ¿cierto?, en el conocimiento de Dios por medio del estudio de la palabra y para tener comunión con tu hermano en la iglesia, ya en una iglesia sana, bíblica, en una iglesia donde te prediquen la palabra como corresponde, donde no te hagan cosquillita en el oído, sino que te puedan hablar la palabra como está trazada en la Escritura. Que Dios te bendiga, mi hermano, en este día.